Dios es nuestra fortaleza. Amén. Vamos a comenzar este tiempo con una pequeña oración. Amén. Padre Santo, Padre amado, te doy gracias, Señor. Gracias por esa misericordia de tenernos aquí un día más, Padre. Gracias por poder compartir con cada uno de mis hermanos en esta noche, Padre. Gracias por la oportunidad que me das, Padre, de compartir tu palabra en esta noche, Padre. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, hablando por mi boca, Padre, y sabemos que tu palabra no regresará vacía. Y todo lo que se haga, todo lo que se hable, sea para glorificar, honrar y dar honor a tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir, mis hermanos, la palabra en los Salmos. Salmos 27, 1. Cuando lo tengan me dicen amén. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y se titula así: Jehová es mi luz y mi salvación. El versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Amén. Nos podemos sentar, mis hermanos. Hace unos días el Señor me hablaba con esta palabra, ¿no? Cada uno sabe el Señor cómo está. Cada uno sabe las circunstancias en que pasa, ¿no? Y el Señor me hablaba, ¿no? Son hermosos, siempre hemos hablado de Salmos y del Salmo 27, ¿no? Pero siempre Dios nos habla de distinta manera la misma palabra. Y ese día, pues, esa palabra me dio ánimo y me dio fortaleza, amén. Y dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Es una poderosa declaración, amén. Jehová no dice me dará luz ni me llegará la luz, dice es mi luz, es mi luz. Desde que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, ya no estamos en oscuridad ni en tinieblas, estamos en luz, y Jehová es mi luz y mi salvación, amén. Y es precioso saber eso. Recordemos lo que dice Pedro en el versículo, Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué precioso, ¿no? De dónde nos llamó. Antes estábamos en oscuridad, en tinieblas, pues ahora somos luz, la luz de Cristo, la luz que alumbra toda tinieblas y toda oscuridad. Amén. Amén, hermanos. Amén significa así sea, así es. Usted confirma con fe que esa palabra es verdad, que sus promesas son verdad. Amén. 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 Es precioso saber eso, ¿no? Y sobre todo debemos de sentirnos agradecidos que somos hijos de Dios. Amén, que somos esa luz. Porque dice el Señor en su palabra que Él da la misericordia a quien Él quiere. Amén. Y yo le doy gracias porque ha querido que yo sea esa luz, que yo sea esa hija del Rey. Amén. Entonces, como Él da al que Él quiere, que Dios siga teniendo misericordia. Amén. Y ya los digo que debemos de estar agradecidos. La luz de Dios significa esa protección divina, amén, esa guía. David reconoce que Dios ilumina su camino. Y no hay una fuerza de fe tan grande cuando creemos en eso, ¿no? Dice el salmista: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Hay veces que nos sentimos temerosos, ¿no? Temerosos de las circunstancias que pasamos, de lo que tenemos, de lo que hay en nuestras vidas, ¿no? Pero la fortaleza dice que viene de Dios, no viene del dinero, no viene del trabajo, no viene de esa situación económica que tengo, ni de mi familia, ni de mi esposo, ni de mi esposa, ni de mis amigos. Dice que la fortaleza viene de Jehová. Amén. Solo de Él. Amén. Solo de Él viene nuestra fortaleza. Y saben, mis hermanos, que yo, como todos saben, ¿no? Yo respeto y no voy a opinar ni juzgar de las personas que no vengan a la iglesia porque tienen sus motivos, ¿no? Sus motivos mayores, todos nos los puede presentar, ya sea trabajo, lo que sea.
¿no? Pero cuando alguien dice que no viene porque está cansado, ¿no? A mí como que me da un poco de tristeza, no lo entiendo, la verdad. Cuando uno viene a la iglesia porque dices que he estado muy cansado. No es muy cansado el niño, las cosas, el trabajo, me es muy cansado, hermana. No lo entiendo, ¿no? ¿Saben por qué? Porque dice Isaías 40, 29, 31, que son versículos conocidísimos. Amén. Isaías, ¿qué dice? 29 al 31, capítulo 40 del 29 al 31, que siempre nos los lee también el pastor. Dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo como mujer, ¿no? Y os digo que trabajo de noche y tengo a veces los fines de semana, cada día hago 10 horas, fines de semana 12 horas, de 9 de la noche a 9 de la mañana. Trato de venir aquí a un culto de 11 de la mañana y yo os conté lo que me pasó la última vez. Yo me temblaban los pies, comencé a marearme, no tenía ya fuerzas. Y mi alabanza digo, Señor, dame fuerza, pero me iba cayendo y yo por no caer caí en la silla, quedé sentada. Y yo les dije que algo en mí no me tocó, pero me levantó y os compartí ese testimonio y me levanté con más fuerza. Ya no sentía dolor, no sentía esa tembladera, sentía gozo. Y me levanté y pude terminar mi alabanza y salió un clamor en mi oración. Gracias, Señor, por la fuerza. Gracias, Señor. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Amén. Y me encanta saber eso, ¿no? Y también me encanta saber cuando Dios, por ejemplo, en Nahum 1:7 también dice, bueno es Jehová, fortalece en el día de la angustia. ¿Y qué? Y conoce a los que en Él confían. Jehová nos conoce. Jehová conoce la fe en que usted tiene. Amén. Jehová conoce esa fe, conoce quién confía en Él. Amén. Y me encanta saber eso, ¿no? Que Jehová es la fortaleza de mi vida. Mis hermanos, es en el versículo 2, dice, de Salmo 27, dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Amén. Mire, es inevitable que no estemos rodeados de gente mala, de gente envidiosa, de gente que nos calumnia, de gente que injuria, de gente que ofende, ¿no? Ya sea en la familia, en el trabajo. Pero lo que me encanta, y cuando yo leía el versículo, ¿no? Decía la palabra que cuando ya estaban así a punto, ¿no? Yo sé lo que es eso, no sé estar a lo menos en un trabajo donde hay tantas personas, ¿no? De 150 personas, y sé que a veces siempre no todo les puede estar bien. ¿No? Y siempre está esa persona que está como aquí, dice, con sus tenedores, ¿no? Para comerte, ¿no? Y me hacía gracia esto, dice, para comer mis carnes. Pero ¿sabe lo que es maravilloso aquí? Que dice que no los tocó mano de hombre, no los tocó nadie. Por intervención divina, ellos tropezaron y cayeron. Y es precioso, ¿no? Porque dice, oh Señor, ¿cómo nos defiendes? Amén, ¿cómo nos defiendes? Dice que ellos tropezaron y cayeron, amén. Y el 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿qué dice? Yo estaré confiado, aleluya, yo estaré confiado. Se nos levantarán nuestros enemigos. Esta lucha que tenemos cada día, ¿no? Dice que no es contra sangre ni carne, ¿no? Sino contra principados, contra los gobernadores. Esto dice Efesios 6:12, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada día tenemos una batalla. Cada día. Cada día usted batalla en su matrimonio. Cada día usted batalla con sus hijos. Amén. Cada día usted batalla. Batalla por su alma. Amén. A que cada día batallamos. Cada día, hermanos, cada día. Y dice pero me da gozo saber que aún en medio de las circunstancias y de esa batalla, dice su palabra que yo tengo que estar confiada. Tenemos que estar confiados. Aún en medio de ese problema, de esa situación, dice, yo estaré confiado.
dice el salmista, ¿no? Qué precioso saber eso, ¿no? Miren, y de ahí se me venía a la cabeza Juan 14:1, donde dice, no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí. Hay días que estamos turbados, amén, turbados. Y Juan 14:27, que siempre habla el pastor Víctor, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén, así dice la palabra, que no tengamos miedo. Y te viene la palabra, y te viene la palabra cuando tú estás con ese temor, ¿no? Pero miren, hermanos, que ya con el versículo 4, cuando yo leí este versículo, exactamente les diré, fue el día sábado pasado, mi alma se quebrantaba y lloraba. ¿Saben por qué? Porque dice el salmista, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Saben que yo lloraba, ¿no? Porque no está mal, ¿no? Venir a la iglesia y llorar cada día, Señor, dame sanidad, Señor, dame trabajo, Señor, mira mi situación, Señor, mira mi matrimonio, Señor, mira mis hijos, Señor, mira mi trabajo. No, pero nunca yo, la verdad, había pedido esto, que para todo lo más importante del rey David era una sola cosa, que yo esté, que yo busque, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Solo eso pedía el rey David. Qué fuerte. Yo decía, Señor, perdóname porque nunca he pedido. Pido estar en tu presencia, pero no busco tu presencia cada día. Y es maravilloso cómo Dios te habla. Perdóname, Señor, amén, porque hay gente, los mismos cristianos, ¿no? Se desaniman a veces de venir a la casa del Señor por miles de circunstancias. Se desaniman y, como decimos, vienen porque quieren algo. Vienen por necesidad y vienen, y cuando se concede, como dice, se van. Pero yo le decía, Señor, yo pido muchas cosas y siempre anhelo tu presencia, pero aquí este rey solo quería una cosa, y esa también yo quiero para mi vida, esa sola cosa, esté yo en la casa de Jehová todos los días, amén. Y si no estoy aquí, esté buscando su presencia en mi casa. Amén, esté todos los días buscando esa presencia, no orar, no solamente buscar la palabra, es buscar, amén, todos los días esa presencia. Yo le pedía perdón a Dios, porque dice, ¿para qué? Para contemplar la hermosura. Estábamos alabando y decía, para contemplar, estábamos alabando de la presencia, ¿para qué? Para contemplar la hermosura de su santidad, decía la alabanza, amén. Y para eso estamos, para contemplar la hermosura. ¿Y para qué? Dice, y para inquirir, significa buscar, investigar, reflexionar sobre sus caminos. David no solo quería disfrutar su presencia, sino también aprender a buscar su guía y su sabiduría, amén, para poder cada día caminar con Dios. Y esto, mis hermanos, de verdad es precioso, ¿no? Porque cuando usted aprende a buscar esa presencia y aprende a estar y deleitarse en ella, ¿no? Ya os digo, no es como para buscar, Señor, dame una solución, dame una respuesta, Señor, este hombre, esta mujer, esta situación económica, este problema, este trabajo. No es eso, no es eso, ¿no? Cuando usted aprende, ¿no?, a buscar esta presencia de Dios. Perdón, mis hermanos, que busco un pañuelo porque la verdad soy a veces un poco llorica. No llorica, sino que me quebranto, ¿no? Porque la verdad poco me vean afuera llorar. Aquí lloro, cuando estoy en la presencia de Dios me quebranta, pero yo afuera soy muy seria. Dicen que soy a veces una mujer que impongo, pero no, pero cuando la misericordia de Dios, la presencia de Dios me toca, a mí me quebranta. Amén, me quebranta con una conversación con un niño o con sea, ¿no? Pero, como les decía, ¿no? No solamente buscamos eso, ¿no?, sino que cuando usted está en esa presencia, ¿no?, cuando usted está en esa búsqueda, ¿no?, usted pone su matrimonio, usted pone sus hijos, usted pone esa necesidad, ¿no? Entonces ahí, cuando usted está dentro, poco a poco ve por fe la respuesta, porque Dios está obrando.
Amén. Dios sigue obrando. Y cuando usted está en esa presencia, ocurre lo que dice en el versículo 5. Miren lo que dice en el versículo 5. Porque Él dice, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Cuando usted busque esa presencia, amén, lo pondrá en alto. Y el 6 dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios con júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. Qué bonito, ¿no? Ahí ocurre eso, amén. Ocurre eso, esa presencia nos lleva a eso, a que el Señor nos ponga en alto, a pesar de todas las circunstancias, de ese problema que se está ahogando, ¿no? El Señor te pone en alto, mi hermano, mi hermana. Y el versículo 7, amén, dice, oye, Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí. ¿Y qué dice? Respóndeme. El salmista está consciente de que necesita la atención de Dios y por lo tanto le suplica que lo escuche, pide compasión al Dios y una respuesta a su llamado. Si oramos con fe, sin duda vamos a tener la respuesta, pero es con fe. Pero es con fe, hermanos. Amén. Miren, hace un mes mi esposo no tenía ganas de venir a la iglesia. Y yo oraba por circunstancias que a veces pasan, no quería. Y yo oraba simplemente y el día domingo le dije, vamos cariño a la iglesia. No quiero. Vamos cariño, no quiero. Miren mis hermanos, la importancia que es que los cabezas de hogar, los hombres, sirvan en la iglesia, busquen a Dios en la iglesia, porque nos hará un poco más fácil. No es que es imposible que no vengamos, porque para Dios no es imposible, pero es más fácil. A mí es más fácil porque uno tiene ese apoyo y no estoy pensando en que mi esposo se ha enfadado, está solo, ¿qué estará haciendo? Ahora se enfadará, que la comida, que cosas de estas, no, pero es precioso compartir y orar con tu esposo, con tu esposa, adorar con tu esposo, buscar la palabra con tu esposo, con tu esposa. Y yo por eso oro, porque el Señor levante a estos varones, a los hijos de mi hermana Norma, para que sus esposas también tengan el acceso aún más fácil al de Michelle, al de Alejandra, al de Marcela, Valentina, a Jan, a Víctor, de Iliana. Oro porque el Señor y por mi esposo toque a estos varones, que siga levantando la vida de Alex. Amén. Para que él también pueda estar aquí en la congregación y aún de estos jóvenes. Amén. Entonces me dijo, no quiero. Bueno, no quieres. Pero yo ya había leído esto. Yo no tengo que hacer nada si mi matrimonio, mi esposo no quiere. Pero yo ya había leído que yo una sola cosa tengo que pedir y es estar aquí en la casa de Jehová. Amén. Entonces cogí, cerré la puerta de mi casa y fuera de la puerta hice una oración. En el nombre de Jesús, tú vas a venir hoy a la iglesia. No te traigo yo, va a ser el poder del nombre de Jesús. Vine y me puse a orar. Le pedí a Dios, Señor, tócalo, tú sabes cómo estás, Señor, quita todo lo que le impida. Mis hermanas y me dice, mi padre entra por ahí a la iglesia. Amén. Gracias, Señor, amén. Porque lo hace Dios. Usted deje la carga, deje el problema. Amén. Déjelo a Dios, pero busque sus atrios, busque su casa, una sola cosa, que estés tú en la casa de Jehová. Y eso debemos de pedir cada día, que estés en la presencia de Jehová. Amén. Entonces sus problemas comenzarán a resolver. Porque si yo vengo enfadada y me discuto y le digo, ala, ahí te quedas, es peor, hermano. Entonces uno viene nomás, Señor, está en tus manos. Yo afuera ahí orando y la perra, que una perra sabía, estaba aquí olisqueada, pues sabía que yo estaba afuera. Yo esty orando ahí en mi puerta y con la mano en mi puerta, porque hay veces que a veces estamos tan duros que no nos gusta ni que oremos mucho, ¿sabes? Ni que yo a veces oro, mi esposo es un hombre bueno, pero aún así en las cosas de Dios le cuesta creer algunas cosas. Y yo de madrugada cuando está dormido pongo mi mano en su cabeza, en su espalda, que no me vea, pero estoy que oro y oro y oro. Y Dios hace la obra, yo lo creo. Amén, porque hay días que Dios me sorprende por medio de Él. Porque Él a veces me da una palabra que yo necesitaba. Amén.
Y me dice, pero si Dios no dice esto, amén. Le digo, gracias Señor, porque aunque no venga, se pone a ver documentales de la palabra. Y hay días que se sabe un salmo mejor que yo, porque está todo el rato viendo documentales. Mira, me dice, la historia de Elías, la historia de Isaías, la historia de... Digo, bueno, gracias Señor, que por lo menos no ve, pero ve una película basada en Isaías, no está viendo ni escuchando música del mundo, ¿no? Y le doy gracias a Dios, pero lo que les digo es que busquemos esa presencia, busquemos, ¿no? El deseo de estar en sus atrios. Dice el versículo 8 y 9, dice, mi corazón ha dicho, de ti busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Amén. Y mire, y ya cuando usted llega al 10, cuando sigue leyendo el Salmo así, con ese toque, ¿no? de Dios que te quebranta, ¿no? Tantos versículos de este Salmo son tan importantes, son tanto que te reflexionan y tanto que te llegan. Y cuando dice el 10 que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Saben, a veces no es necesario ni que te abandonen. Mire, la parte más fundamental en la crianza de una persona de protección son los padres, después de Dios, ¿no? Y ya que si nosotros como padres abandonamos a nuestros hijos, y hay casos que pasan que padres abandonan a sus hijos, ya eso es los extremos, pero ahora mismo entre nosotros, ¿quién se nos ocurre abandonar a nuestros hijos, ya sean grandes o pequeños? Yo le he dicho a mi esposo que aunque mi hijo tenga 50 años, es mi hijo, yo lo educaré, lo guiaré, pero si él necesita algo de mí, yo no lo voy a despreciar. No lo voy a echar, no le voy a quitar, no lo voy a ignorar, no le voy a quitar un plato de comida, no, sea cual sea, amén, porque Dios nos ama, amén, a pesar de todos los defectos que somos, Él nos ama, ¿no? Y ahí me recuerda la historia del hijo pródigo, ¿no? Y a veces mi hijo mayor dice, le digo, ¿quién es? Y que se le queda llave, soy yo el hijo pródigo. Me dice desde la puerta, ¿no? Me hace reír mi hijo mayor, pero siempre está el Padre para abrir la puerta y para recibirte, amén. Entonces, les contaba esto, ¿no? Que somos vital, ¿no? De que nuestros padres cuiden y protejan a nuestros hijos, ¿no? Pero a veces el hombre, si confiamos, nos abandona. Siempre digo, la pareja te abandona, la familia te abandona, los amigos te abandonan, ¿no? Pero es importante y precioso saber que dice que aunque mis hermanos, el mundo nos abandone, no perdamos la fe que el hombre abandona, pero Dios nunca abandona. Amén, Dios nunca abandona. Y dice que con todo, con las circunstancias de que estés como estés, ¿no? Sea como sea, Jehová me recogerá. Amén. Pero lo que os digo es que me daba pena y cogí ese tratado y me lo quedé para mí y decía, Señor, aún es verdad, a veces oramos, pero todos estos jóvenes, hombres, están enganchados, esclavizados, abandonados, pero tú los recoges, Señor, tu misericordia los alcanza. Le quitarás esa esclavitud, Señor, y tantos padres también que sufren teniendo estos hijos así, ¿no? O estos esposos, o este familiar, ¿no? Esclavizado y abandonado. Pero me encanta saber que aún con todo eso, dice el Señor que Él me va a recoger, amén. Que todo me abandonen menos estar en la presencia de Dios. Dios es ese refugio, esa protección, amén. Dios es bueno y misericordioso, mis hermanos. Y nadie estará ahí cuando estés solo. Si te humillas de corazón, si aceptas a Dios, le decía a mis hijos, y en el Salmo decía esos versículos que siempre decimos en el tratado, clama a mí y yo te responderé, decía el tratado, ¿no? Bueno, mis hermanos, que mire que lo guardé tanto, que dice, Jesucristo tiene el poder para libertarte, para librarte, amén, porque sabes que te llega, porque te pones en lugar de esas personas, ¿no? Que están enganchadas y esclavizadas. Y le doy gracias a Dios por las personas que también se ponen en la brecha a orar por todos ellos, ¿no? No solamente por su necesidad. Y después dice, el 11 dice,
Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Pide ser guiado por una senda llana, amén, para no tropezar, para no resbalar y enfrentar con éxitos los desafíos que se le presenten. Y el 12 dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Amén. ¿Cuánto nos sentimos a veces así, no? Que nos dicen cosas que no es verdad, que nos ofenden, que hablan mal de nosotros, ¿no? Dice testigos falsos, dice, ¿no? Y también dice el versículo, porque se han levantado testigos falsos y que respiran crueldad. Vaya gente a veces que rodea, ¿no? Pero no solamente a David, a veces nos sentimos así, ¿no? Que estamos en medio de esas luchas, en medio de esas batallas, ¿no? Pero el salmista pide protección, justicia ante la injusticia de sus enemigos. Y el 13, mis hermanos, también me quebrantaba, porque es precioso si usted lo lee con atención. Dice el 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Sabe? Si usted se pone a analizar esto, ¿no? Mi hermana hablaba de la benevolencia de Jehová, ¿no? Y eso es así, amén. Si tú no tienes fe que en tu aflicción, ese abandono que estás pasando, esa circunstancia que estás pasando, no tienes esperanza, ¿no? Pero aun con todo lo que estaba pasando el salmista, creía en la bondad de Dios, que Dios era bondadoso. Creía que Dios iba a hacer la obra de acuerdo a su voluntad. Amén. El salmista lo creía. Imagínense, venimos a pedir, ¿no? Pero a mí me hacía gozo saber que vengo, ¿no? Y le digo, Señor, si de verdad no tuviera fe, yo ya hubiese desmayado, ya no estuviera aquí, ya hubiese caído, donde estuviera. Amén. Solo porque creo que tú eres un Dios de bondad, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios fiel. Amén. Solo por eso, Señor, no he desmayado. Y no desmayamos cuando creemos en eso, mis hermanos. Amén. No vamos a desmayar. Crea, amén, crea que tiene un Dios bondadoso. Amén. Que aun que no merezcamos, su bondad es grande. Porque a veces no merecemos tanta bondad. No merecemos. Amén. Pero Dios se complace en escuchar el clamor. Dios se complace en contestar esa oración. Amén. Y sigue orando, sigue clamando, sigue creyendo que aunque tus ojos no lo ven, como dice la alabanza, Dios está orando. Dios obra. Dios obra en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en esa sanidad que necesitas, en ese problema, en esa circunstancia económica que estás pasando. Amén. Verás la bondad de Dios, pero aquí dice su palabra, en la tierra de los vivientes. Amén. Vas a ver la bondad de Dios. Si tú crees, mi hermano, si tú crees, y me gozaba, ¿no? Y me gozaba porque le decía, Señor, gracias, que a veces no merecemos nada, amén. Pero no significa que la ausencia de Dios en nuestras vidas, sino que Él nos manda esta prueba, nos manda esta circunstancia, manda ese problema justo en ese momento para fortalecernos más. Porque si tuviéramos ausencia de problemas, no podemos ver la bondad de Dios, porque no tenemos nada. A veces estamos felices, estamos gozosos, aunque por eso veremos la bondad de Dios. Pero me encanta saber que cuando paso por algún problema, una circunstancia en mi trabajo, con mi familia, ¿no? Me encanta saber que Dios me está puliendo y me está haciendo creer aún más en Él, en que yo voy a ver su bondad. Amén. Porque a veces usted lucha, y no solamente lucha con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, luchas en distintas partes con el trabajo. A veces, Señor, no tengo fuerzas para trabajar, Señor. Yo siempre digo que no es lo mismo trabajar a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 y tantos, porque con la edad no me gusta meter. La verdad que no me gusta meter con la edad. Pero solo Dios da la fuerza, amén. Digo, Señor, vaya trabajo que me has dado. Pero gracias, Señor, porque aunque este trabajo es cansado, tú me das la fuerza
Cuando yo estoy en mi quinto día de noche y me toca el segundo cambio de las 4 de la mañana, le digo, Señor, no puedo. Pero aún así le digo, Señor, yo creo que a mi familia le vas a dar la misericordia de dar un nuevo día y a mí me das la fuerza para coger el día. Amén. Y puedo trabajar y puedo salir porque el quinto día es duro, después de 12 horas estar trabajando. Amén. Pero digo, gracias Señor por la fuerza, gracias Señor, gracias, amén. Entonces es precioso saber que yo veo la bondad de Dios en muchos aspectos, amén. Sobre todo usted ve la bondad de Dios en pequeños detalles, amén. Que usted diga, no, eso no, en ese pequeño detalle usted ve la bondad de Dios, amén. Aún en una simple tarjeta que le comparten, aún en una palabrita, aún en lo que sea, en un abrazo, en una llamada, usted ve la bondad de Dios. Amén. Y justo cuando a mí de pronto me pasa algo, Dios utiliza personas para que me hablen de Dios. El otro día que mi esposo estaba mal, tengo a mi hermana, que la madre de Judy, que es como mi madre también, que cuando me pasa algo ya sabe, pero le pone Dios. Digo, ¿cómo me has llamado después de 3 semanas, justo en el momento que mi esposo estaba ingresado? No sé, he cogido el teléfono, me acordé de ti y Dios me puso que te llame. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Independientemente de que me llama a veces por saludarme, pero en el momento preciso y me dice, vamos a orar. Siempre dice, vamos a orar. Ella, su esposo, estaba yo en la habitación, todos orando por teléfono después de que acabó el culto por mi esposo. Ella está en Estados Unidos y yo estoy aquí, pero la oración llega. Amén. Dios responde. Después de mi esposo estar con un dolor tremendo que no se podía ni levantar en urgencia, y primero sí tenía infecciones que ya le había llegado a la vejiga, que ya le había llegado, que si pruebas, que si una analítica, otra analítica, 3 analíticas, un eco. De noche le dicen los doctores, es que no te encontramos nada. Eso hace Dios, mi hermano. Solo uno le mandaron ibuprofeno por 2-3 días y mi hermano al día de hoy, mi esposo ya no tiene nada. No tiene dolor, no tiene nada de la enfermedad que le aquejaba. Amén. Y yo le doy gracias a Dios porque dice, clama a mí y yo responderé. Como decía el tratadito que el pastor nos ha dicho para evangelizar. Y es bonito, ¿no? Porque a veces nadie lo coge y los tira. Pero como yo me acordaba que los tiramos, yo los guardé, el de Brian, el de mi esposo, el de Ariana mío. Digo, Señor, me da pena tirarlo porque es un trabajo, pero ya está la oración que le ha respondido. Amén, el Señor. Entonces es precioso saber eso, ¿no? Y sé que Dios responde, amén. Y para cerrar, mis hermanos, el versículo 14 que también me llega mucho, ¿no? Porque dice este versículo, aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Mire cuántas veces nos dice el Señor en este versículo que esperemos. Nos dice 2 veces. Aguarda es esperar y esfuérzate. No, y sí, espera, dice, aguarda y espera. 2 veces nos repite en el mismo versículo que esperemos, ¿no? Pero no tenemos paciencia, ¿no? Somos impacientes siempre. Pero aquí me recordaba el Señor que tenía que esperar. Y como se repite 2 veces, veía la importancia, ¿no? De que es tener la confianza en Dios, que Él va a responder la oración, amén. Que Dios va a responder porque Dios cumple las promesas, amén. Dios cumple. Entonces me hacía dar gozo y paz, ¿no? Saber que yo tengo que esperar, simplemente buscar a Dios, porque como dice el versículo, mis hermanos, recuerda que dice, Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Amén. ¿De quién temeré? ¿De qué temeré? ¿De qué circunstancia voy a temer? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? También dice la palabra. ¿Quién va a estar contra nosotros? Y tú te haces grande como un león, ¿no? Porque Dios está atrás tuyo. Tú te enfrentas a los enemigos, tú te enfrentas a las circunstancias, te enfrentas a seguir clamando por tu matrimonio, por tus hijos, amén, por todo lo demás, por los problemas que tienes, amén. Tú te da fuerza y sobre todo aquí dice, esfuérzate. Pero mi hermano, no esperes sentado aquí que Dios le dé todo, ¿no? Esfuérzate a esperar en Él, en la oración, sirviendo a Dios, en la palabra. Esfuérzate, amén. No nos quedemos para seguir como que sin nada, servidos, ¿no? Dice que nos esforcemos. Y cuando tú te esfuerzas, tu corazón se alienta. Y vuelvo a decir, sí, espera a Jehová.
espera, amén, espera. Siempre la paciencia, yo digo que en los atributos que nos da Dios, en los frutos del Espíritu, me encanta el amor, pero más me gusta la fe y la paciencia, aunque me gusta el amor, porque la paciencia es difícil de tenerla, amén. Y os digo yo que por nuestro carácter a veces es difícil, ¿no?, esperar, y somos impulsivos y no queremos esperar, ¿no? Pero es precioso saber que el Señor nos manda a alentarnos, pero esperar que Dios va a obrar, va a hacer su propósito en nosotros. Simplemente, mis hermanos, que Dios va a esperar el momento oportuno de hacerlo. Amén. Es en su perfecta voluntad. Dice que el Señor no llega tarde, llega ni antes ni tarde. En el momento que usted necesita esa respuesta, el Señor se la va a dar. Aunque nos desesperamos, no tenemos para comer, no tenemos para la renta, no tenemos trabajo, no tenemos ni para el paro, a veces la salud no mejora, mi hijo lo veo peor, mi esposo peor, mi esposa, vamos, la familia ni que digamos, no, pero dice el Señor que seamos pacientes, que Él va a obrar, creamos, que Él nos va a dar la fortaleza, amén, porque usted es luz, amén, es esa luz, como dice el Señor, que ha venido a iluminar. No es una luz que llega, es una luz que ya está dentro de su corazón. Amén. Que Dios nos ayude a seguir siendo luz y a seguir fortaleciéndonos en Él. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Te damos gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos alienta, nos anima y nos fortalece, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser esa luz en medio de las tinieblas, Padre, en medio de cualquier oscuridad que estemos pasando, recordar siempre que somos esa luz, Padre. Esa luz que ha venido a iluminar, Señor, a dar las buenas nuevas, Padre. Esa luz admirable, como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, que en cualquier circunstancia, ya sea de temor, ya sea de cansancio, de desánimo, Padre, de aflicción, Padre Santo, ayúdanos, Señor, a ser como hacía el salmista. Una cosa he clamado y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para poder, Señor, ver su hermosura y para poder adquirir en su templo, como dice tu palabra. Ayúdanos a buscar cada día tu presencia, tu rostro, Padre, y creer, Señor, que tú tienes el control de ese problema, de esa necesidad, de ese temor, Padre, que a veces se nos presenta en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, levántanos, Señor, y danos las fuerzas cada día para seguir en esta guerra, Señor, para seguir, Padre Santo, batallando, Señor, por medio de la oración, por medio de ese escudo que es la fe que dice tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén.